de WhatsApp porque es muy grande. Y ahora mismo, como estamos trabajando con la virtualidad, mínimo tendríamos que tener un teléfono no de 200 y pico de gigas, ¿no? Imagínense. Si uno comienza, por ejemplo, yo que tengo varios grupos, tanto de UAP y de otra universidad, a mandar encuentros. Entonces, yo lo descargo, coloco el link en la plataforma y si usted tiene alguna duda respecto al tema, usted puede volver, revisar, otra vez volver a revisar, volver para atrás, volver para adelante, ¿verdad? Y es una manera que usted tiene de apoyo para las asignaciones. Entonces, dentro de la primera unidad, nosotros tenemos a trabajar lo que son, es como desempolvar los conocimientos o los temas que ya teníamos, que eran la parte de los inventarios y asimismo recordar lo que eran los estados financieros. En este caso, quisiera saber cómo les fue con esa parte de los inventarios. Si tienen algún poquito de duda, de laguna, si lo interpretaron bien, hicieron bien su ejercicio. Yo sí, profe, yo tengo un poquito de duda con respecto al tema del... ¿Me escucha, verdad? Sí, lo estoy escuchando. Ok. El tema PEP, web, yo lo entiendo, lo manejo un poco bien, pero el tema del promedio ponderado no me recuerdo mucho. Ok, entiendo. Bien, miren, voy a tocar un poquito en base a esos temas. Voy a compartir aquí pantalla. Ok, esta es una manera didáctica que yo tengo para poder trabajar los inventarios. Ustedes saben que los inventarios es un activo, uno de los activos más importantes que tiene la empresa, es un activo circulante. Y obviamente el inventario es un almacenamiento de materia prima que yo tengo para producir mis productos o para vender mi producto. En este caso, dentro de los inventarios existen dos sistemas de inventario. Tenemos que tener esos puntos claros. Dos sistemas, que es el sistema de el método WEX y tenemos también los métodos PEX y el promedio ponderado. Estos son los métodos de evaluación. En cuanto a la parte de los sistemas, está el periódico y el perpetuo. El periódico, como lo indica el nombre, es un sistema que se hace de una manera más rutinaria, es menos costoso y lo utilizan mucho, por ejemplo, los comercios, las empresas pequeñas, porque aquí, para yo conocer el producto que tengo, lo que me queda o lo que yo he vendido, yo tengo que hacer un conteo que sería de manera manual, a diferencia del sistema perpetuo, que es un sistema más costoso, más novedoso. En cualquier momento yo sé lo que he vendido, sé lo que tengo, sé el costo de venta y lo utilizan las grandes empresas, principalmente las empresas que son como cadenas de supermercado, de tienda, porque no importa el día que usted esté pasando inventario, las tiendas siguen abiertas y el cliente sigue comprando. Y el sistema lo que hace es que va actualizando esos puntos. ¿Se entendió esa parte del sistema? De los dos tipos de sistema que tenemos. Sí. Entonces, dentro de los métodos de evaluación tenemos tres: el PEX, el WEX y el promedio ponderado, que era el que usted decía. Como lo indica aquí, el PEX, según las siglas, significa primero en entrar
primero en salir. Esto va en cuanto a lo que son las unidades. Asimismo, tenemos el método WEX, último en entrar, primero en salir, según las siglas. Y el promedio ponderado, donde yo voy a tener diferente costo de unidad y voy a buscar un promedio, un costo que sea unitario en igualdad para todos. Entonces, miren, aquí voy a explicar algo rapidito, porque ya son temas que ustedes han visto. Es como yo digo, vamos a desempolvar los conocimientos que tenemos y más después de las vacaciones de diciembre, que a veces se hacen un poquito largas y como que tenemos que volver otra vez a ubicarnos, diría yo. Entonces, miren aquí, déjenme ver para que se me vea ordenadito. Ok, miren, aquí yo tengo un ejercicio, que es el que vamos a ver. ¿Qué sucede? Que dentro de este ejercicio me pide de que a través de estas transacciones, que la realice y que la presente en los tres métodos, el método PEX, método WEY, promedio ponderado. Voy a comenzar aquí a trabajar esta parte. Déjenme tomar una captura para no estar subiendo y bajando. Si quieren ustedes también, para que sea más fácil trabajar. Entonces, aquí tenemos el ejercicio. Dice que en octubre tuvimos un balance inicial y ese balance inicial es de 1,100 unidades a 16 pesos. Cuando yo tengo un balance inicial al principio del mes, quiere decir que al final del mes siguiente con eso fue que yo cerré. Por ejemplo, si ayer era 30 de septiembre y cerré con 1,100 unidades, hoy, que es 1 de octubre, obviamente, ¿con cuántas unidades voy a comenzar? Voy a tener en almacén la misma 1,100, ¿cierto? Luego, el 4 de octubre, se vendieron. Cuando se recibieron, cuando dice que se recibieron es porque tengo entrada de 2,455 unidades, 17 pesos. El día 9 se vendieron, son salidas. Y nuevamente el 13 otra vez se compran y así sucesivamente. Vamos a hacer el primer punto o el primer método, método PEX. Usted puede comenzar por el que usted desee. Este esquema o esta forma o este formato que yo tengo aquí es un formato didáctico. Dentro de la parte que yo explico, entiendo que es una manera de que usted pueda comprender de una manera más fácil, donde yo tengo las fechas de trabajo, voy a tener 3 unidades que corresponden a las entradas, donde voy a colocar las unidades, el costo por unidad y luego el precio. El precio quiere decir el monto de unidad por costo, multiplicar esas 2,455 unidades que yo tengo por el costo de cada una y voy a tener un precio total. De igual manera, tengo aquí para la salida las mismas columnas, unidad de costo, precio. Para el inventario también tengo las mismas columnas, unidades, costo y precio. Y al final tengo una columna de notas. Esta columna de notas yo la utilizo para yo poder clasificar cada una de mis unidades que va entrando. Es una manera de yo poder llevar un orden, es una manera de yo poder saber cuáles unidades me quedan o cuáles que yo he vendido. ¿Vamos bien hasta aquí? Chicos. Sí. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, háganla de una vez, por favor. No tengan la confianza. Entonces, 1 de octubre, yo tuve una entrada, es decir, comencé un balance inicial
Obviamente no lo voy a colocar en entrada porque no fue que yo compré, sino que ya estaba en mi inventario. Y obviamente en mi almacén que yo tengo el 1 de octubre, que es mi balance inicial, 1,100 unidades, un costo de cada una de ellas 16 pesos, con un precio total de 17,600. Y esa A, dentro de la columna de las notas, yo calculo y digo que eso está en un pasillo A. Eso es como en los supermercados. Ustedes ven que los supermercados tienen los pasillos enumerados, el 1, el 2, el 3. Asimismo, yo lo voy marcando, porque en los almacenes los productos se guardan o se coloca también por categoría. Usted en un almacén no puede colocar, por ejemplo, detergente por ejemplo, donde están las pastas o donde están las leches, ¿verdad? Cada producto tiene su clasificación donde yo lo coloco. Ya luego, el día 4, como nosotros recibimos, que compramos 2,455 unidades a 17 pesos, tengo un precio aquí total de 41,735. Dentro de mi inventario que yo tengo, obviamente, voy a tener mi balance inicial de 1,100, todo igual lo paso, y estoy agregando ahora las nuevas que compré. De igual manera, coloco las unidades, el costo unitario de ella y el precio. Y digo que estas unidades las voy a colocar en el estante B. Hasta ahí vamos bien. Una pregunta, profe. Uh-huh. La tarea que usted asignó, que tenemos en plataforma, el Uh-huh. balance inicial no tiene letras, ni el desarrollo de las explicaciones de la compra y venta tampoco. No, eso usted Nosotros se la puede podemos agregar, eso se la va se la agregando usted. coloca uno. Ah, ok. Sí, Está usted le bien. puede poner A, B, o puede decir pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3. Profe, Uh-huh. sobre la tarea también, que encuentro raro que hay en la fecha 4 y en la fecha 5 dos despachos. ¿Se puede hacer así también? Claro que sí. Usted ahí en su barrita pone el primero despacho y luego pone el segundo despacho debajo de ese. Ok, gracias. Bien, siempre. Entonces, volviendo aquí, ¿qué sucede? Que el día 9 de octubre, me dice el ejemplo, se vendieron 1,600 unidades. ¿Qué yo voy a hacer? Yo siempre digo que el método de los inventarios se refleja en la salida. Como yo estoy trabajando con el método PEX y voy a vender 1,600 unidades, yo como que recuerdo, yo digo, déjame recapitular el método. Primero en entrar, primero en salir. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Tengo que sacar las unidades más viejas, obviamente, que serían 1,100 a 16 pesos, el costo, un precio total de 17,600. La voy a colocar aquí en rojo, eso me indica de que ya yo le eliminé, no voy a tener esas unidades. Pero, ¿qué sucede? Que para yo completar las 1,600 que yo tengo que vender, me están faltando ¿cuántas aquí en la salida? 500 todavía. 500 unidades. Y obviamente esas 500 unidades, ¿de dónde yo la voy a tomar? De estas ahora. Por eso aquí yo coloco 2,455 menos 500 me van a restar ahora 1,955. Saco las 500 unidades a 17 pesos. Si yo multiplico 500 por 17, 8,500. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Bueno, aquí me están quedando 1,955 unidades que siguen a 17 pesos. Multiplico el costo por unidad y aquí sería 33,235. Y esto seguiría dentro del estante, el pasillo B. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, sí.
Eso igual que el día 13 compramos 1,816 unidades. ¿A cómo la compramos? 17.70 el costo de cada una. Cuando multiplico para tener el precio total es de 32.143.20. No tengo nada en salida porque ese día no vendí. Entonces, ¿qué tengo en mi almacén? Obviamente las anteriores, la 1955, donde todo va a pasar igual. Y ahora voy a tener las nuevas unidades que compré. $32.143.20. Y puedo decir que le voy a llamar a este C. Y así voy realizando la salida otra vez. Cuando me toca una salida, recuerdo qué método utilizo, primero en entrar, primero en salir. Y obviamente voy restando las que voy sacando, las que voy vendiendo. ¿Todo claro con este método para irnos al UX ahora? Sí. Sí, profe. Sí. Muy bien. En el UX yo voy a usar el mismo ejemplo, lo mismo. El UX, último en entrar, primero en salir, todo va a pasar igual. Yo siempre digo, estos dos métodos son muy parecidos en cuanto a la manera de tú entrar y colocar en el inventario. Donde hay una pequeña diferencia es el momento de darle salida a las unidades. El día 1 de octubre tengo un balance inicial de 1,100 unidades, costo 16, su precio, pasillo A, igual compramos 2,455 unidades. ¿Y qué tengo en mi inventario? La 1,100 que tenía de balance inicial y tengo en mi inventario las que también compré, las nuevas que agregué. Entonces, el día 9, que hicimos una venta que fue de 1,600 unidades, ¿qué yo voy a hacer? Vuelvo y analizo. ¿El método cuál es? El UX. Lo último que entró, ahora va a ser lo primero en salir. Entonces, en este caso, las últimas unidades en entrar fueron las que yo compré. Por tal razón, yo digo 1,600 unidades. En este caso, ¿a cómo yo la voy a sacar? A 17 pesos. Multiplico la unidad por su costo, 27,200. Y en este caso, ¿qué me va a quedar? Me van a quedar las de inicio, la 1,100 a 16, 17,600, sigue siendo el pasillo A. Pero aquí debajo yo no voy a tener la misma. Si yo digo 2,455 menos 1,600 que yo retiré porque vendí y estoy utilizando el método Waze, ¿cuánto me va a quedar aquí? Obviamente lo que me está quedando son 855 unidades que van a seguir al costo de 17 pesos. Su precio total en este caso, 14,535. Pasillo B. El día 13, que nosotras compramos otra vez 1,816 unidades a 17.70. ¿Cuánto es el precio? En este caso, 32,143.20. Y pasamos todo esto igual, porque ahora la voy a agregar, ¿verdad? Puedo auxiliarme aquí, el Excel, el copy, ¿verdad? Y digo, aquí tengo 1,816 a 17.70. 32,143.20. Así yo sé. Y así seguimos. Pregunta con ese método WEX. Todo bien de mi parte. Y los demás.
Un punto importante y es el siguiente, chicos. Si usted está haciendo un mismo ejercicio y ese mismo ejercicio lo va a realizar por los 3 métodos, al final las unidades que le quedan deben de ser las mismas. Es decir, como yo estoy realizando este ejercicio por los 3 métodos, cuando yo termine las transacciones, al final, la cantidad de unidad que me quede en inventario debe de ser la misma en el método PEX, en el método WEX y en el promedio ponderado. Las unidades deben de ser igual. El precio obviamente va a ser diferente por el tipo de salida que se le está dando a las unidades. ¿Se entendió a esa idea que les di ahí para que ustedes sepan si trabajaron bien? Sí, Ahí no entendí mucho yo, no, profe. Por ejemplo, yo tampoco. si tú quieres saber si tú estás trabajando correcto, si tú hiciste bien el inventario, al final, si tú estás haciendo el mismo ejercicio, por ejemplo, yo digo, voy a hacer un ejercicio, voy a hacer el método PEX y el método UX. Lo que te queda al final aquí en unidades debe de ser lo mismo en ambos. Si es el mismo ejercicio trabajado por los mismos métodos, la cantidad de unidad debe de ser igual. El precio, el precio sí va a ser diferente. El precio es diferente por el tipo de salida que tú le das a las unidades en cuanto al costo de esta. Ahora sí se entendió. Sí, gracias. Es una manera de usted comprobar si está realizando bien el trabajo. Entonces, vamos aquí al promedio ponderado. Vamos a hacer lo mismo. En el promedio ponderado, como les dije ahorita que les di una idea, aquí yo lo que voy a hacer es que voy a buscar un costo único para los diferentes costos que yo tengo. Yo voy a tener, por ejemplo, las unidades de inicio tienen un costo de un precio, las que compro tienen otro costo, pero el promedio ponderado lo que busca es unificarla para que entonces todas tengan el mismo valor. Eso es lo que hace el promedio ponderado. En este caso, ¿qué tenemos aquí? Lo mismo. Las unidades, ¿verdad? De inicio, el balance inicial, 1,100, 16 pesos cada uno. Tengo el precio total, pasillo A. Compré, hago lo mismo y le incluyo las del balance inicial del pasillo A, las que compré. Y en este caso, ¿qué sucede? Yo tengo aquí 2 tipos de unidades con costo diferente. Y el promedio ponderado lo que me indica a mí es que yo debo de unificarla y tener entonces un solo costo para ella, buscar un precio promedio en el cual yo no pierda. ¿Cómo yo hago esto? Bastante fácil. Lo que hacemos es que sumamos la cantidad de unidades, 1,100 más 2,455, quiere decir que en total nosotros tenemos 3,555 unidades en almacén, las del balance inicial y las que compré nuevas. En cuanto a precio, también lo sumo y digo 17,600 más 41,735. El precio total de esas unidades es de 59,335. Denme un segundito para aceptar un compañero. Bien. Ahora, ¿cómo yo determino ese costo de esas unidades que tengo? Todavía es mucho más fácil.
Miren cómo yo lo hago aquí abajo. Digo, precio total, 59,335 entre la cantidad de unidades, 3,555. Quiere decir que ahora el costo de esas unidades que yo agrupé es de 16,69. Esas 3,555 unidades, ahora yo la voy a vender a este costo. El costo siempre va a ser un valor que va a estar entre el costo menor y el costo mayor. No puede estar ni por debajo ni por encima. Tiene que ser una media entre ambos. Por ejemplo, 16,69 es una media entre ambos. ¿Preguntas de cómo yo determiné eso? ¿Dudas? No, profe. ¿Todo claro? ¿Todo claro ahí? Sí, profe. Bien. ¿Qué sucede? Que el día 9 tuvimos una salida de 1,600 unidades. ¿Recuerdan? ¿A cómo o cuál va a ser el costo? Obviamente, 16,69. 1,600 por 16,69. Es igual a 26,704. ¿Cuántas me quedan aquí? Si yo digo 3,555 menos 1,600, me están quedando 1,955. A 16,69. En cuanto al precio, me queda aquí 32,628,95. Cada vez que yo unifico o agrupo, puedo decir que eso es pasillo AB. Si yo vuelvo y determino y hago lo mismo que tenía, voy a repetir otra vez esa parte del ejercicio, como es un poquito más complejo. Por ejemplo, el día 13, que se recibieron 1,816 unidades a 17,70. ¿Cuál es el precio? 32,143,20. De igual manera, ¿qué yo voy a tener en mi inventario? Puedo copiar aquí, pego y voy a agregar las nuevas que compré. 1,816 a 17,70. 32,143,20. Y este está en el pasillo, por ejemplo, C. Como yo agregué nuevas unidades con un costo diferente, tengo que agrupar y buscar un costo común entre ambas. 1,955 unidades más 1,816, 3,771 unidades. Ahora tengo en mi almacén. Voy a tomar aquí el precio total. Entonces digo 32,628,95 más 32,143,20, 64,772,15. Voy a determinar su costo otra vez. ¿Y cómo lo hacemos? Como les enseñé. Miren, 64,772,15, el precio total entre el total de unidades, 3,771, y ahora el nuevo costo para vender de esas unidades es de 17,17. De igual manera, podemos comprobar que es un costo que está entre la media de 16,69 y de 17,70. Y así continúo luego. Voy sacando una a una. ¿Preguntas hasta aquí? Por ahora yo no. ¿Se
¿Se entendió esa parte promedio? Sí, profe, perfectamente. Ok. Hubo alguien que dijo algo, pero como que se escuchó lejos. Yo, profe, ¿se escucha? Ahora sí, dígame. Preguntaba que si ese proceso se realiza hasta el final, o sea, hasta la última fecha. Sí, sí, hasta la transacción que usted tenga. Okay. Ujú. Solo era eso, profe, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ahí tenemos lo que es la parte de los inventarios. Voy a sacar la pantallita aquí. Ponerle aquí el silenciar a Gerani. Y voy a compartir con ustedes un poquito de lo que es la parte del material, también a desempolvar los conocimientos de los estados financieros. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me permite? En un segundito, déjenme ver qué pasa. Ok. Me proyectará ahora. Ahí se ve. Sí. Sí. Ok. Otro punto importante que ustedes tienen son los estados financieros. ¿Verdad? Dentro de los estados financieros ya nosotros conocemos muchísimo. Sabemos, ¿verdad?, que tenemos el balance general, también llamado estado de situación. Tenemos lo que es el estado de resultado. Bueno, antes de pasar al estado de resultado, el balance general, que es un estado que me muestra a mí el comportamiento, la actividad financiera de la empresa, compuesto por las cuentas reales del activo, pasivo y capital. Tengo el estado de resultado, un estado que me va a mostrar a mí las ganancias o las pérdidas que tiene una empresa. De igual manera, compuesta por las cuentas nominales que se cierran en el periodo contable, que son ingresos, costos y gastos. El estado de flujo de efectivo que me muestra a mí la entrada, el movimiento de la entrada y la salida que tiene el efectivo en la empresa, el estado de patrimonio. Y ahí mismo, dentro de esos estados, se agregan las notas que yo coloco para los estados financieros, los costos y los gastos, tanto administrativos, financieros, etcétera. Como les decía, por ejemplo, los estados financieros en general es un análisis, son informes que me van a mostrar a mí la situación que tiene una empresa, cómo esta empresa se comporta, cómo esta empresa se compone. Y obviamente eso es como usted tomar una radiografía desde adentro para ver todo lo que está pasando. Así como cuando nosotros nos hacen radiografía, análisis, que ven como todo lo que tenemos dentro de nuestro cuerpo, así mismo son los estados. Como les dije, el balance general, compuesto por estas tres cuentas, aparte de que esas tres cuentas conforman una ecuación sumamente importante en la contabilidad, que es la ecuación contable. Yo digo que si usted trabaja en base a estos conceptos, a estas generalidades, usted tiene más del 70% resuelto de todo lo que es la carrera de contabilidad. Porque la misma ecuación te dice que cuando tú estás elaborando estado, principalmente el balance general, te debe de cumplir de que cuando tú coloques los activos, este va a ser igual a la sumatoria total de ellos y lo puedes comparar sumando el pasivo más el capital, que tienen que ser iguales. El total de mis activos igual a yo sumar el pasivo y el capital. Entonces, dentro del balance general, aquí tenemos la clasificación de los diferentes tipos de activos. Es decir, nosotros sabemos que tenemos, por ejemplo, aquí el activo circulante, que son aquellos activos, ¿verdad?, que se vuelven líquidos de una manera más rápida, los activos de inversión,
tenemos aquí también, que son aquellos que yo invierto para generar utilidades o ganancia. Activos fijos, que son los bienes. ¿Cuáles son los bienes dentro de los activos fijos? ¿Quién recuerda? Yo creo creo que recuerdo que son los artículos o instrumentos que se usan en la oficina, computadora, silla, mesa, etcétera. Así mismo es. Son todos los bienes que posee una empresa. Como él decía, tomó el ejemplo de los equipos de una oficina, un edificio, un terreno, vehículos, maquinaria, todo eso son activos fijos. Todo eso son o forman parte de los activos fijos. Tenemos también otros tipos de activos. Aquí pueden entrar los activos diferidos, por ejemplo, que son aquellos activos que yo pago por adelantado. Es decir, dentro del balance general, en la composición de activos hay una serie de clasificaciones que se hacen. Bueno, miren, aquí hablamos del activo de inversión, los activos fijos, como le decía, todos estos bienes. También tenemos activos intangibles. Los activos intangibles son aquellos que yo no puedo tocar, pero tienen un valor muchas veces hasta más costoso que cualquier activo fijo. Por ejemplo, los gastos de constitución, el nombre de una marca, ¿verdad? Un software. ¿Cómo? La franquicia. Exactamente. Derecho de autor. Derecho de autor. Son también tipos de activos. Así es. Entonces, dentro del balance general, ahí mismo tenemos los pasivos. Los pasivos no son más que todas las deudas que yo tengo con aquellos terceros, los créditos que yo tomo. Tanto así que estos pasivos se pueden componer en dos partes. El pasivo a corto plazo, el pasivo a largo plazo, son mis compromisos, mis deudas que yo tengo. El pasivo a corto plazo son todas las cuentas que yo tengo que pagar antes de un año, o podemos decir a más tardar a un año. Son mis pasivos a corto plazo. Por ejemplo, esas cuentas por pagar de 30 días, bueno, ya casi nadie ya está dando cuenta por pagar a 60 días, o algún tipo de crédito de 6 meses, de un año. Y el pasivo a largo plazo es aquel pasivo que sí pasa de más de un año, esas deudas que pasan más de un año, como los préstamos de 18 meses, de 24 meses, los préstamos hipotecarios. Muchas empresas tienen préstamo hipotecario por adquisición de terrenos o de locales. Préstamos prendarios, que son los préstamos por adquisición de algún tipo de vehículo. Estos son también pasivos a largo plazo. Bueno, aquí lo tenemos, estamos hablando. Aquí vemos un par de ejemplos también de pasivos a corto plazo, como los impuestos por pagar, un salario por pagar, algunos proveedores, y también ejemplos de los pasivos a largo plazo. Y dentro del balance general también es compuesto o se compone de lo que es el capital contable. El capital contable no es más que esa inversión que yo tengo, que yo realicé al inicio de mi empresa, y que obviamente esa inversión que yo acumulé es para yo generar utilidades. Eso es lo que es el capital. El capital es la inversión que yo hago al inicio dentro de lo que es una empresa, y que esa inversión yo quiero que a futuro me genere utilidades y beneficios. Se entiende que cuando usted va a poner un negocio, usted dice, bueno, yo voy a poner un negocio de globos. Las chicas, un negocio de globos. La inversión inicial de
materia prima, los tanques, local, tal cosa que yo necesito, ciertos equipos, helio, 50,000 pesos, por decir un monto. Tú haces tu inversión, ese es el capital para tu inicial, para tu arrancar, y obviamente ese capital va a comenzar a producir ¿qué? Ingresos, beneficios, utilidades. ¿Se entiende la idea? Sí, pero Dentro de la Constitución hay varios tipos de capital, el suscrito, el capital pagado y autorizado, ¿verdad? Que es el que tú colocas, el que viene de las transacciones que se hacen. El capital social, que son aportes, si por ejemplo ya aquí una empresa está constituida mediante alguna sociedad de 2 o más personas, el valor que esta persona colocan, ya sea tanto en efectivo, de manera líquida, como en bienes. Hay veces que tú te asocias con alguien y tú dices, mira, yo tengo $500,000, pero la otra persona te dice, yo tengo $500,000 y los equipos que necesitamos. Fue de manera de igualdad la inversión de cada quien, que el tuyo fue en la parte líquida y el de esta persona fue entonces a través de bienes. Bueno, aquí tenemos también la misma que le decía. El autorizado es aquel que yo tengo registrado ya dentro de la Cámara de Comercio, ¿verdad? Que es el que se muestra o el que se presenta de una u otra manera dentro de los accionistas. El que va marcando la ley. ¿Preguntas hasta aquí? Sobre el balance general. La tarea que nosotros tenemos que hacer de esa parte, Es nosotros vamos a clasificar el capital, ¿cómo es? Capital, débito No, ustedes tienen en la tarea una balanza de comprobación y con esa balanza de comprobación van a hacer el estado de resultado y el balance general. Ok, gracias. Siempre. Y va aquí en las utilidades, ¿verdad? Las utilidades no son más que esas ganancias que se tienen al final de un periodo contable y a partir de esas utilidades se generan los dividendos. ¿Qué son los dividendos? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda de ustedes, chicos? ¿Qué son los dividendos? Nadie. Bien, los dividendos son las distribuciones que se hacen a los accionistas. Las empresas generan al final de un periodo contable utilidades, ¿verdad? Las utilidades son los beneficios. Las utilidades son las ganancias que obtiene al final una empresa. ¿Cuánto ganamos? Entonces, de esas ganancias se toma una parte, que es la distribución que se le hace a los socios, que se llama dividendos. ¿Se entendió esa parte? Sí. Muy bien. Ok, entonces, vamos aquí. El otro estado que ustedes van a hacer es el estado de resultado, ¿verdad? Este estado me muestra a mí lo que son las ganancias y pérdidas. Y obviamente va a estar compuesto de ¿qué? Yo voy a tener aquí los ingresos menos los costos. Eso me va a dar una utilidad bruta. Y luego voy a restar los tipos de gasto que tenga, ya sea gasto de venta, administrativo, financiero. Por ejemplo, muchas veces aquí voy a tener una utilidad ya neta, limpia, o pago el impuesto y luego tengo la utilidad neta. Eso es algo de que ustedes ya han hecho bastante estado, pero vamos a ver una rapidito. Aquí tenemos que el estado, por ejemplo, las ventas, son todo el efectivo que entra por las ventas al contado, o también las cuentas por cobrar por las ventas que se hacen a crédito.
Por ejemplo, tú hoy sales a vender, tú estás vendiendo, te pagaron todo, son venta al contado porque adquiriste efectivo. Pero si yo vendí y digo, vengo el lunes a cobrar, sabemos que es una venta a crédito. Y esa venta a crédito se hace como una cuenta por cobrar, porque obviamente tú el lunes es que tienes que ir a hacer ese cobro de eso que vendiste. Bien, dentro del estado de resultado yo voy a tener los costos. ¿Qué son los costos? Ustedes entienden por costos. Será el precio de Como el producto. El costo, bien, el costo es lo que me cuesta producir un producto o tenerlo. Y es recuperable. Si usted va a vender un pantalón, usted dice, yo fui al almacén, compré pantalón a 100 pesos y lo vendo a 150. Cuando el cliente le paga a usted esos 150 pesos, ¿qué hizo el cliente? Pagó lo que costó, ¿verdad? Producir o tener ese pantalón más la ganancia. Y al momento de pagar, ¿qué tú hiciste? Recuperaste, ¿verdad? Lo que costaba ese pantalón, el costo de venta, más la ganancia. Yo voy a vender helados de coco y cada helado te sale a 50 pesos, tú lo vendes a 75. Entonces, cuando tú lo vendes, ¿qué tú haces? Recupera ese costo de inversión que tienes. ¿Se entiende lo que es el costo? Sí. Sí, profe. Muy bien. Y ya luego vienen los gastos, que los gastos son erogaciones, son salida de dinero que se hace. ¿Para qué? Para yo poder producir o tener el producto. Y que esos gastos son necesarios. Por ejemplo, dentro de los gastos de venta, una publicidad o algo es necesaria para que conozcan tu producto. Se tiene que hacer, los gastos no se recuperan. Un gasto de salario no se recupera porque tú pagas el salario y ya lo debes, gasto de energía eléctrica, pero es necesaria para tú tener el producto. Entonces, ahí mismo, después de deducir los costos, tengo que deducir esos gastos. Y al final voy a tener lo que sería la ganancia. No sé si ustedes sabían, pero los gastos también se clasifican. Por ejemplo, yo agrupo todos los gastos que van relacionados a las ventas, todos los gastos que van relacionados a la administración, todos los gastos que van relacionados, por ejemplo, a las finanzas. También los gastos se pueden agrupar. ¿Preguntas hasta aquí? Chicos, pregunta. No, profe, hasta el momento. Ok, le voy a mostrar los estados. Entonces, esto es lo que ustedes van a hacer. Ustedes tienen un balance de comprobación. Y déjenme poner esto más chiquito. Aquí hay 2 años, pero obviamente usted va a tener uno solo, ¿verdad que sí? Al momento de usted tener un balance de comprobación, lo primero que usted tiene que realizar, el primer estado, ténganlo pendiente, porque a veces yo no sé cómo es que hacen primero el balance general y en el balance general necesitan de la utilidad, no sé cómo lo hacen, porque el primer estado para ejecutar es el estado de resultado, como le dije. Aquí yo tengo 2 años, pero ustedes solamente tienen el que van a trabajar. ¿Por dónde yo comienzo? Tengo que tener mi encabezado, el nombre de la empresa, el estado que estoy efectuando, el periodo y el tipo de valor en moneda. ¿Por quién comienzo? Obvio, por los ingresos. Las 6 principales cuentas en contabilidad: activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Y con las 3 últimas cuentas nominales es que se hace un estado de resultado. Comienzo con los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos? Las ventas.
Obviamente, coloco mis ventas. Si tengo algún descuento, alguna devolución, tengo que restarlo para tener las ventas netas. Si solamente tengo ventas y no tengo ni devolución ni descuento, no tengo que ejecutar esa parte, ¿cierto? Menos ¿quién? Los costos. El costo de venta. Al momento de yo a las ventas restar el costo de venta, ¿qué voy a tener? Una utilidad bruta, porque todavía yo no he deducido los gastos que se dieron por esa venta. Después de la utilidad bruta, sí comienzo a colocar mis gastos. Puedo clasificarlo, por ejemplo, los gastos de venta, todo aquello que van relacionado a las ventas, los gastos generales, todo lo que van de acuerdo a la parte administrativa o general. Al sumar esos gastos, obviamente, ¿qué voy a tener? Digo, utilidad bruta menos los gastos que tengo. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener una utilidad operativa. O, para que no se me pierdan, voy a tener que una utilidad neta. Esto es porque un estado un poquito más avanzado. Ingreso menos costo, vuelvo y repito, tengo aquí una utilidad bruta. Después continúo con los gastos y al final que tengo una utilidad ¿qué? Neta. O puedo tener una pérdida. Por ejemplo, esa empresa en el año 2019 tuvieron una pérdida, pero en el año 2018 tuvieron ganancia. ¿Vieron la composición de ese estado de resultado? Sí, profe. Exactamente, muy bien. Y después de yo hacer mi estado de resultado, yo voy a realizar mi balance general o estado de situación. Por ejemplo, de igual manera, el encabezado, el nombre del estado, el periodo y el valor. ¿Por quién comienzo? Aquí tengo 2 años, pero vuelvo y le digo, usted va a tener uno solo. ¿Por quién comienzo? Por los activos. Y comienzo a clasificar activos corrientes. ¿Y quiénes están dentro de mis activos corrientes? Efectivo, caja, inversiones, todo aquel dinero que se convierta líquido de manera rápida. Las cuentas por cobrar es activo circulante, activo corriente. Los inventarios también. Entonces, ¿qué hago? Total de activos corrientes, lo sumo. ¿Con quién sigo ahora? Con, por ejemplo, con los activos no corrientes o fijos, terreno, ¿verdad? Sumo. Si tengo otro tipo de activo, también lo coloco y sumo. Y al final digo, total de activos, que sería igual a yo sumar mis activos corrientes, a yo sumar mis activos fijos, al yo sumar mis otros tipos de activos. Ahí tengo la sumatoria de todos mis activos. Continúo con los pasivos. Y aquí comienzo con el pasivo corriente o a corto plazo. Es el primero, tengo primero que colocar el activo que es el pasivo, que es más corto, ¿verdad que sí? Entonces digo pasivo corriente, pongo todos los pasivos a corto plazo. Aquí están. Luego el pasivo no corriente o el pasivo a largo plazo. Aquí están. Y de igual manera, sumo mi total de pasivo. Después de yo sumar el total de pasivo, sigo con el capital. Voy a tener un solo tipo de capital o agrego los diferentes, por ejemplo, el capital suscrito, reserva, utilidades anteriores. En este caso, en vez de yo tener una utilidad, en el 2019, en el estado de resultado tuvimos una pérdida. Miren cómo está aquí restando. Cuando determino el total de capital, para yo saber si estoy cuadrada, ¿qué yo hago? Sumo total de activos, total de pasivo, perdón, más el capital. 267,371 y aquí también 267,371. Si es una ganancia, miren, se suma. Si es una pérdida, se resta. Y es una manera de comprobar de que usted está trabajando de manera correcta.
¿Se entiende? Una pregunta, profe. Sí, dígame. Para realizar el ejercicio de la tarea de esta forma, se van a sacar, ¿cómo le digo? El ejercicio, ¿verdad? Se va a Ajá. sacar cada cosa para sumar y restar, como usted está poniendo en el ejemplo. Claro, sí, porque ustedes van a confeccionar su estado. Ok, entonces se va a trabajar en base al ejemplo que usted puso en la plataforma. Sí, usted va a coger el balance de comprobación que tiene en la plataforma y va a ejecutar, va a hacer esos estados financieros. Ok. Ujú. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Yo tengo una, pero no es en base a esta parte que usted está explicando. Que estoy A esperando ya ver. que te acabe para hacerla. Ah, dígame, dígame. Ok, es con respecto a algo que tenemos, digo yo, en la plataforma que dice encuesta, diagnóstico o saberes previos, que dice no presentado, No, lo pero que que pasa tampoco tiene es fecha. que, no, lo que pasa es que eso no está mostrado. Eso no, ustedes no tienen que trabajar esa parte. Ok, gracias. Ujú, siempre. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Ah, sí, profe. Este video, Ujú. ¿cuándo usted lo pone en la plataforma? Siempre yo trato de hacerlo al día después de la clase, con Dios mediante. Ok, gracias. Siempre, siempre yo trato de hacerlo lo más rápido posible. Bueno, entonces si no hay más preguntas, déjenme yo ir pasando lista. Entonces tengo por aquí a Franklin Miguel Abreu, a Rosina Abreu, Joan Manuel Andújar, Andújar Guzmán. ajá, Andújar Sí, Guzmán, yo. Damaris del Carmen Cruz, Yo, profe. Damaris, Sí. bien, Celinet Esteve, Presente. Gerani Presente. Herrán, Presente. bien, ok, Vanessa Altagracia, Wenderlin Jiménez, Wenderlin, Daniela, Profe, disculpe, recién la presente, yo le di a cerrar sin querer. ah, ok, Daniela presente, profe. Daniela, ¿verdad? Sí. Oldania Martes. Ella estaba aquí ahorita, yo creo que ella fue de la primera que entró. Oldania. Rafelina Mojica. Rafelina. Yadira Ortiz. Edixon Franel Pérez. Aquí. Y Erika Rosario. Presente. Muy bien, creo que nadie faltó. El grupo no es muy grande. Bien, entonces, chicos,
algo que quieran agregar, que quieran decir. Siempre nos comunicamos por el grupo de WhatsApp, cualquier información dentro del día a día. A veces usted puede hacer cualquier pregunta que en el momento en que inmediatamente esté disponible, yo les respondo. Ustedes saben que una parte tiene actividades y trabajo y no es que uno está totalmente ahí pegado a los grupos de clase, pero en el transcurso no le va respondiendo según las posibilidades. ¿Todo claro entonces? De mi Sí, parte, profe. sí. Bueno, pues nada, ahí nosotros abarcamos ya lo que fue la unidad 1, unidad 2. Ya ustedes saben que el otro miércoles no tenemos clase porque es bisemanal. Yo voy habilitando las tareas poco a poco. Usted la puede ir revisando, puede ir investigando. Y ya nos vemos al siguiente miércoles, como le dije. Si no, déjenme confirmar bien la fecha. Es el miércoles 2 de febrero, Dios mediante. Bien. Ok. Sí, bien. Bueno, pues nada, feliz noche. Gracias por estar aquí y un placer para mí. Gracias, igual. Buenas Gracias, noches, igual, gracias profe. igual, Bye profe. para Buenas noches todos. para ustedes, Ay, hermanos. gracias. Gracias igual.